Las 225 personas, digamos familias, más ricas del mundo, poseen una riqueza conjunta de más de 1 billón. Estamos hablando de 1 millón de millones, no de 1.000 millones como se interpreta en algunos países, sino de 1 millón de millones de dólares. Esto equivale al ingreso anual conjunto de la mitad más pobre de toda la población del planeta. Es el equivalente al ingreso de la mitad de la población y está controlado por 225 familias. Fuera de proyección, tengo otras 2 o 3 estadísticas más recientes que he encontrado para compartirles que me parecen significativas. Las 7 personas o 7 familias más ricas del mundo tienen más riqueza que el Producto Nacional Bruto de los 41 países más pobres y más endeudados de la Tierra. 7 familias más que 41 países, los más pobres del mundo. Solo se necesita menos del 1% de lo que el mundo hoy invierte en armas y en procedimientos bélicos para lograr que cada niño y cada niña del planeta tenga acceso regular y permanente a la educación. Se necesita menos del 1%. Y por último, solo como algo más que nos ayuda a captar la tragedia que estamos viviendo, casi la mitad de la población mundial, hablamos de más de 3.000 millones de personas, sobreviven con $2.50 o mucho menos por día para poder subsistir. Esta es la realidad que nos entrega lo que yo llamo la demografía de la pobreza. Hoy el mundo tiene un poco más de 6.200 millones de habitantes. La progresión del crecimiento poblacional, sin ninguna duda, nos habla de que si eso no cambia a fin del siglo XXI, en unos 90 años más, tendremos más de 12.000 millones de habitantes, es decir, duplicaremos la población. Si los problemas que tenemos hoy son gravísimos, como los hemos podido ver a través de este vuelo de pájaro, imaginémonos cuando haya el doble de población en nuestro planeta. Hoy, más de 900 millones, es decir, el 15% sobreviven malnutridos, malnutridas. Más de 1.300 millones, más del 20%, más de la quinta parte, 1 de cada 5 habitantes del planeta no tiene agua potable. Vive a la merced del milagro del río y que también le trae la peste y la muerte. Más de 1.600 millones de personas son analfabetas, no saben leer y escribir. Casi 1 de cada 4, casi el 25% de la población. Más de 2.100 millones, la tercera parte, el 33% de la población, no tiene electricidad. Imagínate vivir sin electricidad, depender de la luz del sol y no tener nada de todo aquello, no lo puedo mencionar por razones de tiempo ahora, que nos permite vivir y subsistir en función del poder de la electricidad. Esto es la realidad que vivimos, una realidad de sobrealimentación y de subalimentación. 10% de los adultos sufren sobrepeso. Se destaca, lo ves en las proyecciones, los países industrializados. Cuanta más industrialización, más sobrepeso, obesidad hay en el mundo. La vida cómoda, la comida rápida, la comida chatarra, todo eso trae situaciones. Y eso convive con 15% de la población mundial que sufre desnutrición, el 60% de los niños de la India son malnutridos, el 30% de la población infantil del África subsahariana lo mismo. Esto nos lleva a 10 plagas globales
que estamos sufriendo, incertidumbre producto de un desarrollo nuclear irresponsable. El hombre, la mujer han liberado el átomo, pero el átomo nos ha esclavizado a la inseguridad de que alguien apriete un botón y volemos todos. Inseguridad producto de la violencia como estilo de vida. La violencia es un estilo de vida. La violencia ideológica, la violencia profesional, que es pagada para matar, para destruir, para secuestrar. El deterioro masivo y progresivo del medio ambiente. Estamos volviendo en la era del progreso científico y tecnológico a los comienzos de la creación de Dios, cuando la tierra estaba desordenada y vacía. Cuarto, injusta desigualdad económica creciente entre el norte y el sur. Las estadísticas lo dicen todo. Violación persistente de los derechos humanos en la escuela, en el barrio, en los altos poderes económicos y políticos. Violación de los más vitales derechos de las criaturas de Dios. Sexta plaga global, condiciones infrahumanas del trabajo de migrantes. Se explota en todos nuestros países a quienes de otros países llegan con el sueño de una vida un poco mejor y por no tener papeles, por no ser parte de la sociedad dominante, sufren esclavitud contemporánea. Séptima plaga global, narcotráfico, narcoconsumo y narcodependencia. La comercialización, el tráfico, el poderío de los narcóticos está destruyendo a la humanidad y está creando una nueva élite que domina económica y políticamente. Octava plaga global, el libertinaje llamado revolución sexual. Una estadística que leí hace poco. El descubrimiento y la producción y la distribución de la pastilla azul Viagra ha hecho como consecuencia que haya un crecimiento espectacular de enfermedades venéreas en los mayores de 60 años. Ya no es solo con la juventud. Novena plaga global, los medios de comunicación social, especialmente la televisión. La televisión hoy es la responsable número uno de la idiotización de la cultura, de la creación del pensamiento único. Tú debes pensar así, comprar así, vivir así, hacer así, escoger de esta manera. Plaga global número 10, desintegración de la familia nuclear. Saludamos la irrupción de la mujer en la arena pública, laboral, profesional, académica, pero entre otros, ese es uno de los factores sociológicos que ha traído crisis en la familia nuclear y estamos en un periodo de transición que tomará quizás 1 o 2 siglos hasta que nos acomodemos a una nueva realidad. En el entretanto, el divorcio, la mala educación de los niños que pasan la mayor parte del tiempo ni con papá ni con mamá, trae una crisis en la familia. Y estas 10 plagas globales nos llevan a 10 epidemias nacionales, conflictos entre minorías, nuevos grupos y sociedad dominante. La sociedad dominante en cualquier país, en cualquier contexto, anhela mantener divididos a los grupos étnicos que peleen entre sí, dividir para reinar. Carencia y mala administración de fondos públicos. Problema de todos los días, escasez de vivienda y hacinamiento en la Ciudad de México, en Buenos Aires, en Lima. El éxodo de lo rural a lo urbano produce hacinamiento con todos los problemas sociales que trae. Cuarta epidemia, el hacinamiento urbano y los diferentes estilos de vida de diferentes grupos étnicos traen la confrontación y la violencia. Quinta plaga, aumento del desempleo, subempleo y empleo ilegal. Cuando hablo de empleo ilegal, no me refiero a emplear ilegales, indocumentados, sino al empleo ilegal que paga menos de lo que corresponde a la gente porque es de otra etnia, de otra nación o no tiene una visa de residencia. Sexta plaga nacional, incremento de matrimonios donde ambos tienen más de un trabajo y los niños pasan la mayor parte del tiempo sin la educación de los padres. 7. Crecimiento de la trilogía del alcoholismo, la violencia doméstica y la pérdida de autoestima en la mujer contemporánea. Alcoholismo y violencia doméstica se
trabajan entre sí. Como pastor y consejero familiar, estoy absolutamente convencido de la correlación entre una cosa con la otra. Y la violencia familiar lleva a la baja de autoestima en la mujer. La baja de autoestima en la mujer afecta la educación y la crianza de sus propios hijos y afecta toda la vida de la sociedad. Octava epidemia, aumento de embarazos y abortos entre adolescentes. El 63% de los casos de deserción escolar en la escuela secundaria en nuestros países, en el caso de muchachas, se debe a embarazos inesperados. Novena plaga, incremento de esa deserción escolar entre adolescentes, ya lo hemos mencionado como parte de la plaga anterior. Y la 10ª plaga, participación de la juventud en la subcultura tribal de pandillas. Hoy, en un país amado y querido como El Salvador, que vivió una guerra civil, hay más violencia. Son matados por la violencia entre pandillas, las maras, más de 12 personas cada día. Es una epidemia que está destruyendo la vida de nuestra sociedad. Nuestra esperanza ante toda esta crisis para hacer la obra, la misión de Dios, está en que Dios nos ha bendecido con 5 dones que nos capacitan para ejercer un liderazgo sobrenatural. El primer don nos ha dado una mente con la cual pensar. Esto pido en oración, que el amor de ustedes, dice Pablo, abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo. Dios nos ha creado como seres inteligentes, porque amar lleva a conocer, dice Pablo, conocer a discernir, discernir a obedecer, obedecer a Dios a fructificar en su misión, y fructificar es para la gloria de su nombre. Primer don que Dios nos ha dado, una mente para pensar. Dios nos ha dado su revelación escrita y siempre contemporánea, la palabra de Dios. La Biblia es un dedo que señala a Jesucristo. La Biblia es la carta magna, el fundamento de la vida y misión de la iglesia. Otro don del Señor. Tercer don, Dios nos ha dado a Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor y Salvador. Nadie puede poner, dice Pablo, otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los seres humanos en quien podamos ser salvos. Ese es otro don que Dios nos da. La misión cristiana es la misión de proclamar y entregar a Jesucristo a la humanidad. Dios nos envía a su Espíritu Santo, que es el ejecutivo de la obra de Dios, que está cumpliendo la suplencia frente a la exaltación de la cabeza de la iglesia, que está a la diestra del Padre en las alturas. El Espíritu Santo es el que transforma la misión de Dios en una misión de frutos y de bendición. Sin unción espiritual, sin unción no hay misión. La unción viene del Espíritu Santo. Dios nos ha hecho parte del cuerpo de Cristo. El apóstol Pedro en su primera carta dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Esa es nuestra naturaleza. Y nuestro propósito es para que proclamemos las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y la recompensa es, ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Nuestra naturaleza, pueblo de Dios. Nuestro propósito, proclamar las obras maravillosas de Dios en palabra, en actos de misericordia. Nuestra recompensa, somos un pueblo que es la primicia de la nueva creación. Nos vemos en la próxima clase. Gracias.